So we've been walking through a timeline, Entonces estamos recorriendo una línea de tiempo and we've actually arrived at a pivotal moment in history for the LGBTQI community y llegamos a un momento, un punto de quiebre en la historia de la comunidad LGTB with Evelyn Hooker. con Evelyn, You know, when you Evelyn read about Hooker. people and you wish you could meet them, Mm, she's definitely one of those people. es una de esas personas de que cuando las lees te gustaría poder haberlas I just conocido. want to talk about the line that we just walked through before. Me gustaría hablar un poquito sobre la parte de la línea que recorrimos recién. I know there was a lot of dates and information, Agregamos muchas fechas e información and that was really a very scraping of the surface. y simplemente rasgamos la superficie. But when you go deep into what happened to those people at those times, Y cuando vas a lo que realmente le sucedió a esas personas en esos momentos, it gives you a really good perspective of how horrible it was for those people. te da una perspectiva más real de cuán horrible fue para esas personas. So it's nice to have some good news now. Así que es bueno tener buenas noticias ahora, That's what you want to call it. si así es como querés llamarlas. But I'll say that it is a turning point in history. Pero bueno, decimos que es un punto de quiebre en la historia con Evelyn Hooker. Another person, so Evelyn has a very extensive. So when you read about Evelyn's life, it's very extensive. Cuando lees sobre la vida de Evelyn es muy amplio, So once again, just a little snapshot of who she is. así que vamos a ver un pantallazo de quién es ella. So she was born in 1907 in Nebraska. Entonces ella nació en 1960 en Nebraska So she was born to a very poor family. y nació en una familia muy pobre. Her mother only had a third grade education. La madre tenía solamente educación hasta tercer grado. So her mother's words provided these excellent foundation for her life when she said, Y las palabras de su madre proveyeron los fundamentos para su vida. she would say often to Evelyn, Ella le decía a menudo she'd say, get an education que se eduque, because they que can never busque, take que that from you. busque, que busque educarse porque eso nadie le va a poder arrebatar. So she takes on her mother's very wise words. Entonces ella se aferró a esas palabras sabias de su madre And in 1932, she's granted a PhD. y entonces consiguió I un had to rip the doctorado. board out because of room. Logró conseguir un doctorado. Tuve que borrar la But if we pizarra think in por una cuestión de 1932, espacio. the depression is quite bad. La depresión en el año 1932 era muy mala, So there's not many positions for PhDs. así que no había muchas posiciones para doctorados, muchos puestos para doctorados. But she's very fortunate and she gets a teaching job in a small women's college. Pero ella tuvo bastante fortuna y consiguió
en una universidad para poder enseñar, un puesto para enseñar. In 1937, she receives an anonymous invitation En 1937 ella recibió una invitación anónima to go to Europe for a year. para ir a Europa durante un año And this purpose was to study psychotherapy y eso tenía el propósito de que ella estudie psicoterapia at the Institute of Psychotherapy in Berlin. en un instituto de psicoterapia de Berlín. Her interests have been increasingly turning to clinical psychology. Su interés fue mutando hacia la psicología clínica. This time that she's in Europe her experience overseas has planted a seed Y esta experiencia en Europa, del otro lado del océano, sembró la semilla that contributed to her wanting to help correct social injustice. que fue creciendo en pro de corregir las injusticias sociales. So the terrible events that she witnessed outside that Berlin Institute Entonces, los eventos terribles que ella pudo ver ahí fuera del Instituto de Berlín le cambiaron la vida. while she was in Germany, she lived with a Jewish family. Estando en Berlín, ella vivió con una familia judía, So she got a first-hand look at the rise of Adolf Hitler así que pudo ver de primera mano el ascenso de Adolf Hitler and witnessed such events as the Night of the Broken Glass, y pudo presenciar eventos como la Noche de los Cristales Rotos. so she's seen these events through their eyes. Así que ella está contemplando estos eventos a través de sus propios ojos. Just to recap the Night of the Broken Glass. Solo para recapitularlo, la Noche de los Cristales Rotos So on November the 9th, 1938, fue el 9 de noviembre de 1938. the Nazi leaders unleashed a series of attacks Los líderes nazis soltaron una serie de ataques against the Jewish population in Germany. contra la población judía en Alemania. So shattered glass litters the streets. Así que los vidrios rotos llenaron las calles. Jewish-owned businesses, synagogues and homes are vandalized. Fueron vandalizados los negocios y casas de judíos. And that experience impacts her greatly. Y esa experiencia tuvo un impacto muy grande en ella. So after returning home, Y después de volver a casa, she's learned that the Jewish family she lived with eh, por esta familia judía con la que ella había vivido, so all the members of the host family were killed in a concentration camp. eh, ella se entera que todos los miembros de esa familia fueron asesinados So en the un campo de concentración. was also overtaken by the Nazis. Y también este instituto de Berlín donde ella había estado fue tomado por los nazis. So what is this pivotal moment in history I'm talking about? Entonces, ¿cuál es este punto de quiebra en la historia del que yo estoy hablando For the homosexual community. para la comunidad homosexual? So in 1945, Dr. Evelyn Hooker En 1945, la doctora Evelyn Hooker, ella es una doctora, UCLA psychologist, es una psicóloga de UCLA,
for different reasons happening every time she went to get a job. por diferentes razones que sucedían cada vez que ella buscaba un trabajo, As a woman. porque ella era una mujer. They didn't want women in that workplace. Ellos no querían mujeres en ese lugar. So she was put in a university to teach night school. Entonces ella la pusieron en una universidad para que dé clases nocturnas. One of her very bright former students Uno de sus ex estudiantes, ex alumnos, Sam, su nombre es Sam. they spend a lot of time with Evelyn. Sorry, Sam and his male partner spend a lot of time with Evelyn outside, going to dinner and out to restaurants. Sam y sus compañeros pasaron bastante tiempo con Evelyn yendo a comer a restaurantes y saliendo a otros lugares. So she really gets to know them personally. Así que ella llegó a conocerlos personalmente. And they approached her one day and they said, you need to study us normal homosexuals. Y entonces se acercó una vez y le dijo, tenés que estudiarnos a And nosotros homosexuales normales. not damaged by treatment or in prison. Y entonces a lo que se refería con normales era personas no dañadas por la prisión o por But tratamientos, people who are in society. sino personas que estaban en la sociedad. And he asks her because he wants to show the world what they are really like. Entonces él le pide esto a ella porque quería mostrarle al mundo lo que realmente eran los homosexuales. This was to challenge the belief that gay people were by nature. This was to challenge the belief that gay people were by nature mentally ill. Entonces esto fue un desafío para la creencia de que estas personas estaban mentalmente enfermas. So he wants to challenge this belief. Y él quería desafiar estas creencias. So Dr. Hooker takes up the challenge. Entonces la doctora Hooker acepta el desafío. Her research gets derailed until 1953. Su investigación se extiende hasta 1953. Secures an unlikely government grant. Durante el gobierno de Grant, To pursue a study comparing 30 straight men and 30 gay men. ella hace un estudio comparando 30 hombres hetero con 30 hombres gay. So she gives these 60 men 3 different tests each. So 3 tests each. Entonces les da a estos 60 hombres 3 test de edad. And then she asked some of the creators of those tests to pick out who was heterosexual and who was homosexual. Y les pide a las personas de estos test que elijan quién es homosexual y quién es heterosexual. And not one of the experts could distinguish who was straight and who was gay. Y ninguno de los expertos podía distinguir quién era hetero y quién era gay. One of the experts, Uno de los expertos, he said, who was sure he could distinguish the group, asked for another chance to review. pidió otra oportunidad para revisar, But he got the same result. pero obtuvo el mismo resultado. So 3 years later, 3 años más tarde, sorry, Dr. Hooker presents her result studies. la doctora Hooker presenta los resultados de sus estudios. If we can remember the political and social climate
si podemos ver el clima sociopolítico, We have paranoia in America vemos que hay paranoia en América about communism and homosexuality, respecto al comunismo y la homosexualidad, a threat to the country security and to their children. y como una amenaza para la seguridad y los niños de América. So what a better time to undo these wrongs? Entonces hay que deshacer estos errores. So in 1956, she presents her results Entonces en 1956 ella presenta sus resultados at the APA Association. I'll start again. American Psychological Association. y entonces ella presenta los resultados a la APA, la Asociación Another de APA Psiquiatría mechanism. de América. APA. She rocks the professions by demonstrating that gay men were just the same as straight men. Ella demuestra que los hombres hetero y gay eran iguales. Well, it would be another 17 years Pero pasaron 17 años más before the APA will remove homosexuality as a mental illness. hasta que la APA quitó a la homosexualidad como una enfermedad. So Dr. Hooker's study helped pave that way. Así que la doctora Hooker y sus estudios ayudaron para eso. Because it was the first time ever Porque fue la primera vez that there was solid scientific evidence que había una información científica sólida that heterosexuals and homosexuals were no different in mental health. de que no había diferencia en la salud mental de los heterosexuales y los homosexuales. So 1960s, mid 1960s to late 1960s, Así que en la década del 60 there's a lot of social changes happening. ahí están sucediendo muchos cambios sociales. We already know the things that are happening from our movement that we talk about. Ya sabemos las cosas que están pasando porque lo hemos hablado en el We movimiento. have the civil rights Tenemos los derechos civiles, and second wave feminism. tenemos la segunda ola del feminismo There's also a lot of other things happening. y hay muchas otras cosas sucediendo. You have a hippie uprising, Tenemos el levantamiento de los hippies, like an anti-war, como, an anti-establishment, como un grupo anti-muro, anti-establishment, sexual liberation, una liberación sexual and environmental awareness. y una conciencia ambiental también. And all this is happening in the Nixon era. Todo esto está sucediendo durante la era de Nixon, Richard Nixon. So she's been asked, Entonces a ellas le piden, Evelyn Hooker, a Evelyn, to write a paper on her findings. que escriba un artículo sobre sus descubrimientos. So they get buried. Y entonces She's a woman. esos descubrimientos los entierran Asking the porque government ella era una to use the mujer. gay movement to join to the civil
rights movement. Y lo último que necesitaba el gobierno era a los gays uniéndose a los derechos civiles, But in las prot- 1860, Entonces, en el 60 you have the gay and lesbian liberation movement begin. tenemos el comienzo de la liberación de gays y lesbianas. And they took knowledge of her research findings Y descubrí que en los resultados de sus investigaciones, so they publish it. ellos descubrieron los resultados de sus investigaciones y lo publicaron. So 1968, Y en 1968, the AEPA is still calling homosexual as a mental disorder. la APA todavía clasifica a la homosexualidad como una enfermedad mental, un trastorno mental. In 1969, Y en 1969 we have the LGBT rights begin. vemos que comienza el movimiento de los derechos LGBT With Stonewall. con Stonewall. I actually want to jump back. It seems like a long way, but 100 years before Stonewall. Me gustaría retroceder un poquito, parece mucho tiempo, pero quiero ir 100 años antes, 100 años antes de Stonewall. I found a little bit interesting. Encontré algo interesante. But back in 1865, En 1865 there's a lawyer named Carl Urix. hay un abogado llamado Carl Jurix. So he was saying even before the word homosexual was existed, Él estaba diciendo, incluso antes de que la palabra homosexual exista, he argued that same-sex attractions were natural. él argumentaba que las atracciones entre personas del mismo sexo eran naturales And those who experience it should be treated the same as anybody else. y que quien lo experimente debería ser tratado como cualquier otra persona. So this is quite revolutionary back then. Así que esto era un pensamiento muy revolucionario en ese entonces. He became the first homosexual to speak out publicly in defense of homosexuality. Él fue el primer homosexual en hablar públicamente en defensa de la homosexualidad. So he stood before 500 lawyers and officials. Se paró delante de 500 otros abogados y oficiales So he argues the appeal of sodomy laws that criminalize sex between men. y habló en contra de las leyes de sodomía que criminalizaba a los hombres gays. He concluded that love between two men was natural. Y concluyó que el amor entre dos hombres era natural And it's something they were born with. y algo con lo que ellos nacían. So he gets shut down. Así que a él lo callan, But he also stirs some people into support. eh, consigue igual apoyo para un Here it's the artículo time he refused to use that word homosexual. y se rehusó a utilizar la palabra homosexual. He resented the sexual was part of the word at all. Él resentía el hecho de que sexual sea parte de la palabra, That this relationship be seen beyond sexual acts. porque este tipo de relaciones iba mucho más allá que el acto sexual. So he has to flee Germany. Así que él huye a Alemania, He ends up in Italy huye de Alemania y termina en Italia and he gives up his
y deja su activismo. So this fight for human rights Entonces esta lucha por los derechos humanos has been on many lips, ha estado en muchos labios, but has fallen on many deaf ears. pero ha caído en muchos oídos sordos. So we're jumping back to 1960, Entonces vamos de nuevo hasta 1960 in the next article, 4. y vamos al siguiente artículo. Talking about Dr. Hooker. El siguiente artículo hablando de la doctora Hooker. The 1960s saw her work find a wider audience and her conclusions were taken up by the gay rights movement. En la década de 1960 su trabajo encontró un público más amplio y sus conclusiones fueron asumidas por el movimiento de defensa de los derechos de los homosexuales. In 1961, Hooker was invited to lecture in Europe. And in 1967, the director of the National Institute of Mental Health asked her to produce a report on what the institute should do about homosexual men. En 1961, Hooker fue invitada a dar conferencias en Europa y en 1967, el director del Instituto Nacional de Salud Mental le pidió que elaborara un informe sobre lo que la institución debía hacer con los hombres homosexuales. Richard Nixon's election in 1969 delayed the publication of the report, which was published by a magazine without authorization in 1970. La elección de Richard Nixon en 1969 retrasó la publicación del informe, que fue publicado por una revista sin autorización en 1970. And in this report, Un reporte the report recommended the decriminalisation of homosexuality and the provision of similar rights to both homosexual and heterosexual people. Este reporte resaltaba la importancia de que tengan los mismos derechos eh, y de que no había diferencias entre homosexuales y heterosexuales. Y recomendaba también la despenalización de la homosexualidad. Y así llegamos a 1973. And finally, the APA stopped calling homosexuality a mental illness. Cuando finalmente la APA deja de llamar la homosexualidad como una enfermedad mental. So the two people that we spoke about, Entonces, las dos personas de las que hablamos, Evelyn Hooker Evelyn Hooker and Frank Kemi, y Frank Kemi, helped contribute to this outcome. ayudaron y contribuyeron para este resultado. Read from Article 5. Voy a leer del artículo 5. So Kemi and Barbara Gintings Kameni y Barbara Gittings. So Barbara was American activist. Bárbara era una activista americana. She deserves her own stage for what she achieved in giving a voice to lesbian civil rights. Tenía un
su propio escenario donde le dio voz a las personas homosexuales. That's for another story. Pero eso es para otra historia. Continue on the article. Vamos a It continuar con forced the el American artículo. Psychiatric Association to hold a debate. So Barbara and Kemi have said, let's hold a debate. Entonces, Kameni y Bárbara convencieron a la Asociación Americana de Psiquiatría para que se realice un debate. Eh, So the debate entonces is ellos, psychiatry, friend or foe to the homosexual, a dialogue. el debate, el debate se titulaba ¿Psiquiatría amiga o enemiga del homosexual? At their annual meeting in Dallas. Eso fue en la reunión anual en Dallas. It was for this debate that Dr. John Fryer, a gay psychiatrist in disguise as Dr. Henry Anonymous, testified to how homosexuality being listed as a mental disease in the APA's Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders affected the lives of gays. Fue para este debate cuando el doctor John Fryer, un psiquiatra gay disfrazado de el doctor Henry Anónimo, testificó sobre cómo afectaba la vida de los psiquiatras gays y otros homosexuales el hecho de que la homosexualidad figurara como enfermedad mental en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la APA. So it affected the lives of gay psychiatrists and other homosexuals. So Kemi had approached numerous gay psychiatrists, but Fry was the only one who agreed to testify. And even he would only do so in disguise for fear of losing his position at Temple University, where he did not have tenure. Kameni se había puesto en contacto con numerosos psiquiatras homosexuales, pero Fryer fue el único que accedió a testificar, pero incluso solo lo haría disfrazado por miedo a perder su puesto en la Universidad de Temple, donde no era titular. So the following year, the APA removed homosexuality from the DSM. Entonces, al año siguiente, la APA eliminó la homosexualidad del DSM. And Kemi described that day on December the 15th, 1973, as the day we were all cured en masse by the psychiatrists. Y Kameni describió ese día, el 15 de diciembre de 1973, como el día en que fuimos curados en masa por los psiquiatras. So finally, after all these years, somebody's listening. Como que alguien después de tantos años por fin estaba escuchando. Because of Evelyn's paper, Y debido al artículo de Evelyn, these changes helped to save a lot of gay men and women from mental health institutions. estos cambios ayudaron a salvar a muchos hombres y mujeres homosexuales de las instituciones de salud mental And therapy like shock treatment. y terapias de electroshock. So quoting Evelyn Hooker later on in her life, Se trabó when asked what moment stood out for her, le preguntaron a Evelyn quién había estado para ella. so with tears streaming down her face, she says, Y con lágrimas en los ojos ella respondió, I'm thinking of a woman, a young woman, pienso en una mujer joven, who came up to me in a meeting and said, que
se acercó a mí en una reunión y dijo when her parents found out that she was a lesbian, que cuando sus padres se enteraron que ella era lesbiana, they put her in a psychiatric hospital, la pusieron en un hospital psiquiátrico and the standard procedure in that hospital was y el, electric shock. y el procedimiento estándar en ese hospital era el electroshock. But her psychiatrist was familiar with my work, she says. Pero dice que el psiquiatra estaba familiarizado con el trabajo de ella, de Evelyn. And he was able to keep them from giving it to her. Entonces él previno que le den ese tratamiento a ella. So the young woman said that she'd saved her life. Entonces esta joven mujer le dijo a Evelyn que ella le había salvado la vida. So we've talked about what's happening in the medical and the political realms. Entonces hablamos lo que estaba pasando en el entorno médico y político. Now we just want to touch on religion. Y ahora queremos tocar un poco la parte de religión. So I'm just going to write it here because I've rubbed out the other line. Entonces voy a escribirlo acá. So in 1946, En 1946, what happens there is a new translation of a Bible. lo que encontramos es una nueva traducción de la Biblia. So this is the 1946 RSV. Entonces esta es la RSV de 1946. There's much controversy around this Bible. Y hay mucha controversia alrededor de esta Biblia. But we're just looking at homosexuality. Y ahora nosotros vamos a mirar solamente el tema de la homosexualidad. So I'll just remind us, because the board's rubbed out, of what happened around the 1946 time period. Como ya borramos la pizarra, quiero recordarles lo que sucedió alrededor de este año, 1946. So medically, they're saying that you're mentally ill. Entonces, médicamente decían que tenías una enfermedad mental. Homosexual, it became a crime. Entonces, la homosexualidad se volvió un crimen So all that caused mass discrimination. y eso causó una discriminación masiva, en masa. And like we've said, there was no substantial control studies to say that any of this was true. No había ningún estudio sustancial como para afirmar que esto era cierto. That So the language is commonly used now. Entonces ahora comienza a usarse un lenguaje comúnmente. So the 1946 RSV Bible Entonces, esta Biblia, esta versión de 1946, you can see that down there. One of the verses we're not going to look at it, but just to give you the Bible verse. It's 1 Corinthians 6:9 through to 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. No vamos a ver el versículo, pero les quiero dar el pasaje. So for the first time in any language, in any Bible, Así que por primera vez, en todos los idiomas y en todas las Biblias, por primera vez, homosexual appears in the Bible. aparece la palabra homosexual en la Biblia. In no other Bible had that word appeared before 1946. Ninguna otra Biblia había incorporado esa palabra antes de 1946. It actually gets corrected in 1971. Y eso, de hecho, se corrige en 1971.
So 1946, it's homosexuality. La de 1946 le da validez a la homosexualidad. In 1971, it's sexual pervert. Y en 1971 eso se corrige a perversión sexual. So for 25 years, this word has been used until it was corrected. Así que durante 25 años se usó esta palabra But the damage was already done. hasta que fue corregida, pero el daño ya había sido Now, hecho. this is the whole study in of itself that I'm not going into. Este es todo el estudio en sí, es todo un estudio en sí, pero no vamos a entrar. That can be for another time. Puede ser para otro momento. So this community has been misdiagnosed, misunderstood, and mistreated. Entonces, esta comunidad había sido mal diagnosticada, maltratada, discriminada. Now, a mistranslation of the scriptures is laid on top. Y ahora una mala traducción de la escritura So aparece. where this community turns, Entonces, muchos miembros de la society, comunidad it seems people want to cast them out. Aparecen personas que los quieren. Like we've seen in the medical, Excluir. political government. Entonces, desde el entorno médico, político, el gobierno, The workplace and families, los lugares de trabajo, las familias. and now you are told that even God doesn't love you. Y ahora también te dicen que Dios no te ama. So for a long time, it wasn't a church issue so much. Entonces, durante mucho tiempo no era un asunto de la Remember, iglesia. homosexuality was Tanto. seen as a mental disorder and a crime. Recuerden que la homosexualidad era vista como un trastorno mental y un crimen. So the science and medical world are trying to fix it. Así que eran asignados a los médicos para que traten de arreglarlos. So the churches aren't dealing with it. Entonces la iglesia no está lidiando con esto. They're advised if a homosexual comes to their church, El consejo de ellos cuando homosexuales se acercaban a la iglesia so they would be told to direct them to a professional because it was a mental illness. era redirigirlos a profesionales porque tenían una enfermedad mental. So after this mistranslation, Así que después de esta mala traducción, homosexuality is a sin in the Bible. la homosexualidad pasa a considerarse como un pecado en la Biblia. And if it's now a church moral issue, Como ahora es un asunto moral de la iglesia, then the church needs to deal with it. entonces la iglesia necesita ahora lidiar con eso también. The medical world is saying it's not a mental illness anymore. Los médicos ahora dicen esto ya no es un trastorno mental, But now it's all overshadowed. pero ahora todo People are told in their Bibles that homosexual person cannot enter the kingdom. se les dice a las personas que la Biblia dice que no pueden entrar al reino. So when you think there's just like a little bit of hope for these people, Entonces cuando pensabas que que ya había un poquito de esperanza para estas personas, it doesn't stop, it just changes form. no comienza So the el cambio, sino discrimination que continues. la discriminación continúa y se transforma.
I know we're skipping a lot of history, but we're at 1980. Sé que estamos salteando mucha historia, pero bueno, ahora ya vamos a 1980 We have the AIDS crisis. y tenemos el So in HIV. 1980, I'll start again, sorry. In 1980, only 4 cases were diagnosed. Entonces, en 1980 solamente 4 casos fueron diagnosticados. By 1986, Y para 1986, by the time the president says the word HIV, el término 20,000 es Americans have died. HIV y habían muerto 20.000 personas And 36,000 have HIV. y 36.000 habían sido diagnosticadas. We see an uprising of the religious right. Vemos un levantamiento de la derecha religiosa, That's another whole study of its own. pero eso también es todo un estudio en sí mismo. So the evangelical Protestants, Entonces los protestantes evangélicos, we know beginning with Billy Graham, comenzando con Billy Graham, politically they're trying to push people from the left to the right. políticamente están tratando de llevar a las personas desde la izquierda hacia la derecha. Politically. We have Jerry Falwell and the moral majority. Tenemos la mayoría moral con Jerry Falwell, Which this movement made us go from right to left. que justamente son los que para nuestro movimiento nos hicieron movernos de la derecha hacia la izquierda. Protestants, the religious right, Entonces los protestantes evangélicos y la derecha religiosa so they've literally take it all back to around the 1950s. literalmente llevan todo de nuevo hacia como eran los So I 50. should have explained a bit more. So they take discrimination of homosexuals back into the 1950 mindset. Llevan esta discriminación hacia los homosexuales de vuelta a la mentalidad de 1950. Because it's a moral issue now and only the church can fix it. Y como es un asunto moral, ahora solo la iglesia puede arreglarlo. So we see huge regression of the community Entonces vemos una regresión ahora para la comunidad because of the religious right. por la derecha religiosa. So I've just got some closing thoughts. Entonces quiero dar unos pensamientos para cerrar. We've seen a tiny part of history. Estamos viendo una pequeña parte de la historia, How the LGBTQ community de cómo la comunidad LGBT were misdiagnosed, misunderstood, and mistreated. fue mal diagnosticada, mal entendida, maltratada. We saw some turning points. Vimos algunos puntos de quiebre With the 3 people that we mentioned con las 3 personas que mencionamos because of their love of humanity. y por su amor por la humanidad. So they helped take down the misunderstandings and misdiagnosis Ayudaron a derribar ese mal entendimiento y ese mal diagnóstico of homosexuality as a mental disorder. de la homosexualidad como un trastorno mental. HEMI helps take down sodomy laws. Ayudaron a derribar las leyes de sodomía. He actually personally drafts a bill that finally passed in
93. So we can cross out crime. Entonces lograron decriminalizar. For a long time, people have been fighting this misunderstanding of sodomy. Durante mucho tiempo las personas habían sido mal, malentendidas y condenadas por sodomía, To astronomers. desde abogados hasta periodistas y astrónomos. The whole construct of sodomy has been flipped on its head through time. Todo el constructo del término de sodomía fue mal The word utilizado. sodomy has changed its meaning over time. Entonces la sodomía fue cambiando su significado a lo largo del tiempo. Well, we know the original meaning. It's about abuse and control over another person. Y dejó de reflejar su idea original de abuso y control de otra persona. So power over someone, Entonces el poder sobre otro, the strong over the weak. el fuerte sobre el débil. We know the story of Lot, the sin of Sodom. Conocemos la historia de Lot y el pecado de Sodoma. It was about abuse, Él está a punto de ser abusado, sexual violence, de sufrir violencia sexual, terrorism. terrorismo. So the sin of Sodom can never be labeled onto a person. Entonces el pecado de Sodoma no puede ser etiquetado sobre una persona Who chooses to be in an equal loving relationship. que elige vivir tener una relación de amor. We've gone through scriptural texts with elder texts Fuimos a textos bíblicos con la anciana Tess, that have been weaponized against the LGBT community. textos que han sido utilizados como armas contra la comunidad LGBT. And this is because of wrong methodology. Y esto es todo a causa de una mala metodología. The disease of literal to literal interpretation. La interpretación literal, Proof texting with no historical context. el texto prueba sin contexto histórico. So our prophetic methodology has pulled down these misinterpretations of those texts. Entonces nuestra metodología profética ha logrado extraer estas malinterpretaciones de estos textos And have brought light into a darkened understanding. y han traído luz a un entendimiento que estaba oscurecido. This movement has taken down Este movimiento ha that homosexuality is a sin. derribado el concepto de que la homosexualidad es un pecado. If I could strip all this back Si yo pudiera and look at the core reason why these homosexual men were discriminated against, si yo pudiera desmenuzar todo esto y ir al centro, al núcleo de por qué la homosexualidad it's a basic eh, concept. fue catalogado como lo que Because es un men concepto básico, seem to be acting like real men. es porque estos hombres no eran vistos como actuando como verdaderos hombres. They were seen as defective, Eran vistos como defectuosos,
como rotos, como débiles. So what are all those words associated with? ¿Y con qué están asociadas todas esas palabras? It's with being female. Son palabras asociadas con ser femenino. And when we live in a patriarchal world, Y cuando vivimos en un mundo patriarcal, what don't you want to be associated with? ¿con qué no querés estar asociado? That's being female. Con ser femenino. When we see that whole focus has been on homosexual men, Cuando vemos que todo el foco ha sido puesto sobre los hombres homosexuales, we can also see highlighted también podemos resaltar the hatred of women. el odio hacia las mujeres. This movement has been taught through the prophetic understandings Este movimiento ha sido enseñado a través de entendimientos proféticos. the importance of gender equality, La importancia de la igualdad de género, the discrimination and abuse that this community has been through, la discriminación y el abuso por la que ha tenido que atravesar esta comunidad and is still going through. y que todavía está atravesando. Because of gender stereotypes. Por los estereotipos de género. Society has said what is normal for a man and a woman, La sociedad ha establecido lo que es normal para hombres y para mujeres, so everything outside that model y todo lo que está por fuera de ese modelo es considerado anormal, sick and broken como enfermo, como roto and need of fixing. y como en necesidad de arreglo. So society's expectations of how a male and female should look Entonces la expectativa de la sociedad de cómo deberían verse lo femenino y lo masculino, how they should dress and behave, de cómo deberían vestirse, de cómo deberían comportarse, how they conduct themselves, cómo deberían conducirse, and who they should love. a quién deberían amar. All these events that we've talked about Todos estos eventos que se nos ha advertido are a thread of a patriarchal culture salen directamente de una cultura patriarcal that's been driving our world for thousands of years. que ha estado dominando el mundo durante miles de años And still drives our world today. y todavía domina este mundo. So we don't know what makes people fall in love, Entonces, no sabemos qué es lo que hace a las personas enamorarse, but we know that the LGBTQI plus community have that equal right to pero ahora sabemos que la comunidad LGBT tiene el mismo derecho, so the equal right to have a loving equal relationship with whoever they choose. el derecho igualitario a tener una relación de amor igualitaria con quien sea que elijan. And we are in full support, Y damos nuestro total apoyo. and we know God is too. Y sabemos que Dios también lo hace. So we know our test is about gender equality, Entonces nuestra prueba es sobre la igualdad de género. but we also know that it's gender because of marriage. Y sabemos que esto, del género también tiene que ver con el matrimonio.
The twin institutions of Eden Las instituciones gemelas del Edén is Sabbath and marriage. son el sábado y el matrimonio. And to rightfully understand marriage, Y se trata de entender de forma correcta el so matrimonio. we know our Sunday law test is not because we keep the Sabbath. Sabemos que la prueba de la ley dominical no es porque guardamos el sábado And others keep Sunday, y que otros guarden el domingo, but because of where we stand on gender. sino que se trata de cómo nosotros nos posicionamos respecto al género, In opposition to evangelical Protestants, en oposición a los evangélicos protestantes, protestantes evangélicos, and where Adventism stand on the issues of gender, dónde se posiciona el adventismo respecto al género, in union with evangelical Protestants. que es en unión con los protestantes evangélicos. So we know, unfortunately, Adventism as an institution will stand with Protestantism, Así que desafortunadamente como institución el adventismo se posiciona con el protestantismo and give homage to the papacy. y de esa forma le da homenaje al papado, le rinde homenaje al papado. So there's more to say on these issues of gender, Hay más para decir en estos asuntos de género and about challenging the gender stereotypes. y respecto a desafiar los estereotipos de género. I encourage you to have your own personal study into these things, Les animo a que tengan sus propios estudios personales respecto a estas cosas, because there's much to learn. porque hay mucho para aprender. I'll just ask if we could pray to finish. Les pido que tengamos una oración para terminar. Our God in heaven, Padre Celestial, we thank you for this movement, te agradecemos por este movimiento, this radical feminist movement. por este movimiento feminista radical, They're not afraid to challenge the gender stereotypes que no temen desafiar, que no teme desafiar a los estereotipos de género and call out when there's discrimination. y identificar la My hope discriminación. and prayer is Mi esperanza y mi oración es that we would not take these things lightly, de que no nos tomemos estas cosas livianamente, but see how deep patriarchy is y que veamos cuán profundo el patriarcado in es all aspects of our lives. en todos los aspectos de nuestra vida. We thank you that you love us, Te agradecemos por tu amor and as we share that love to one another, y ahí al compartir nuestro amor con otros, ese amor con otros. we look forward to your soon coming. Esperamos tu pronta venida. We ask this in your name, Jesus. Amen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. I just want to say a really big thank you for everybody that has come today. Quiero darle muchas gracias a todos los que se han unido hoy, The people that are here and the people that are online. las personas que están acá y las que están online, And look forward to seeing you all again soon. y espero poder verlos pronto de nuevo.